La historia de San Francisco de Asís. El santo de la humildad, la paz y el amor. Asís, el nacimiento de un joven soñador. Hace más de 800 años, en la pequeña ciudad de Asís, en Italia, nació un niño llamado Giovanni di Pietro di Bernardone. Su padre era un rico comerciante de telas, ambicioso y trabajador. Su madre, una mujer de profunda fe cristiana. Cuando su padre regresó de un viaje a Francia, decidió llamarlo Francisco, porque soñaba con que su hijo tuviera un futuro brillante, lleno de riquezas y prestigio, como los nobles franceses. Francisco creció rodeado de comodidades. Vestía bien, comía en abundancia y disfrutaba de la música, las fiestas y la compañía de amigos. Era alegre, carismático y generoso, pero su corazón aún no conocía el verdadero propósito que Dios había preparado para él. El joven rico y el sueño de la gloria. Al llegar a la juventud, Francisco soñaba con ser caballero. Anhelaba fama, honor y reconocimiento. Cuando estalló una guerra entre Asís y la ciudad vecina de Perugia, Francisco se alistó lleno de entusiasmo. Pero la guerra no fue como él la imaginaba. Fue capturado y pasó un año en prisión, enfermo y abatido. En ese tiempo de sufrimiento, comenzó a preguntarse por el sentido de su vida. Tras ser liberado, regresó a casa muy cambiado. Ya no encontraba alegría en las fiestas ni en el lujo. Algo en su interior había comenzado a despertar. La voz de Dios en el silencio. Una noche, Francisco tuvo un sueño en el que Dios le hablaba y le decía: ¿a quién quiere servir, al Señor o al siervo? Francisco comprendió que había estado persiguiendo cosas pasajeras. Poco después, mientras oraba en una pequeña iglesia en ruinas llamada San Damián, escuchó claramente una voz que salía del crucifijo. Francisco, repara mi iglesia, que está en ruinas. Al principio, Francisco pensó que Dios se refería al edificio. Vendió telas del negocio de su padre y comenzó a reparar la iglesia. Esto provocó un fuerte conflicto con su familia, especialmente con su padre, que se sintió traicionado. La renuncia que cambió la historia. El conflicto llegó a tal punto que Francisco fue llevado ante el obispo. Allí, frente a todos, hizo algo que marcó su vida para siempre. Se despojó de sus ropas, devolvió todo a su padre y declaró: desde hoy no diré más, Padre mío, a Pietro Bernardone, sino solo, Padre nuestro que estás en los cielos, punto. Desde ese momento, Francisco eligió vivir en pobreza total, confiando únicamente en Dios. El santo pobre que abrazó a los leprosos. Francisco comenzó a vivir como mendigo, ayudando a los pobres y enfermos. Un día, se encontró con un leproso, alguien a quien antes le causaba repulsión. En lugar de huir, lo abrazó y lo besó. Ese acto selló su transformación interior. Francisco decía que en ese leproso había abrazado a Cristo mismo. El nacimiento de una nueva forma de vida. Con el tiempo, otros jóvenes comenzaron a seguirlo. Francisco no quería fundar una orden poderosa, solo deseaba vivir el Evangelio de forma sencilla. Así nació la Orden de los Frailes Menores, basada en pobreza, humildad, obediencia, amor fraterno. Vivían sin posesiones, anunciando la paz y la misericordia. El amor por toda la creación. Francisco veía a toda la creación como una familia. Llamaba al sol hermano, a la luna hermana, a los animales, compañeros de camino. Predicaba a los pájaros, hablaba con los lobos y enseñaba que la creación es un reflejo del amor de Dios. Su famoso Cántico de las Criaturas es una de las oraciones más bellas jamás escritas. Francisco y la paz. En plena época de cruzadas, Francisco viajó sin armas al encuentro del sultán musulmán. No fue como enemigo, sino como mensajero de paz. Habló con respeto, humildad y amor. Aunque no logró convertirlo, dejó una huella profunda de diálogo y fraternidad. Los estigmas, unión total con Cristo. En sus últimos años, Francisco se retiró a orar al monte Laverna. Allí, mientras meditaba la pasión de Cristo, recibió los estigmas, las heridas de Jesús en sus manos, pies y costado. Era una señal de su profunda unión con el sufrimiento y el amor de Cristo. La muerte de un santo. Casi ciego, enfermo y débil, Francisco pidió ser llevado a la porciúncula. Allí, tendido sobre la tierra, cantó al hermano Sol y entregó su alma a Dios. Murió en paz, rodeado de sus hermanos, pobre como había vivido. El legado eterno. San Francisco fue canonizado solo 2 años después de su muerte. Hoy es patrono de la ecología, símbolo de paz, ejemplo de amor radical a Dios. Su vida nos recuerda que la verdadera riqueza está en amar,
servir y confiar en Dios. El fuego que siguió ardiendo. Francisco, maestro con el ejemplo. Francisco no enseñaba con largos discursos, sino con su vida. Decía a sus hermanos: prediquen el Evangelio en todo momento, y si es necesario, usen palabras. Caminaba descalzo por pueblos y campos, saludando a todos con una sola frase: el Señor te dé la paz. Esa paz no era solo un saludo, era una forma de vivir. Francisco enseñaba a perdonar antes de ser ofendido, a servir antes de ser servido y a amar sin esperar nada a cambio. La prueba de la humildad. Con el crecimiento de la orden, llegaron dificultades. Algunos hermanos querían reglas más cómodas, más seguridad, más reconocimiento. Francisco sufría al ver que el espíritu de sencillez se debilitaba. Un día dijo: comenzamos en el espíritu, pero temo que terminemos en la carne. Aún así, obedeció a la Iglesia cuando se le pidió organizar la orden, demostrando que la verdadera humildad también sabe obedecer. Santa Clara, una llama que nació del mismo fuego. Entre quienes escucharon a Francisco estaba una joven noble llamada Clara de Asís. Al oír su predicación, su corazón ardió. Una noche, Clara huyó de su casa y Francisco la recibió. Cortó su cabello y la consagró a Dios. Así nació la Orden de las Hermanas Pobres, hoy conocidas como Clarisas. Clara vivió la misma pobreza radical, oración constante y amor total a Cristo. Su amistad espiritual con Francisco fue profunda y santa. Milagros de un corazón puro. Muchos milagros acompañaron la vida de Francisco. Enfermos que sanaban al tocar su hábito. Personas endurecidas que lloraban al escucharlo. Animales que se calmaban con su voz. Uno de los más conocidos fue el lobo de Gubbio, una bestia feroz que aterrorizaba al pueblo. Francisco lo enfrentó sin armas, lo bendijo y habló con él como a un hermano. El lobo se volvió manso y vivió en paz con la gente. El pesebre viviente, una Navidad eterna. En Grexio, Francisco quiso que la gente entendiera la humildad del nacimiento de Jesús. Organizó el primer pesebre viviente de la historia. No hubo lujos, solo un establo, animales y oración. Francisco lloraba de alegría al contemplar la sencillez de Dios hecho niño. Desde entonces, el pesebre se convirtió en una tradición universal. El sufrimiento aceptado con amor. Francisco no buscaba el dolor, pero cuando llegó, lo aceptó con gratitud. Perdió la vista casi por completo, sufría constantes enfermedades y dolores intensos. Aún así, cantaba. En medio del dolor escribió: alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal. Para Francisco, incluso la muerte era una hermana que lo llevaba a Dios. La última bendición. Antes de morir, Francisco bendijo a cada uno de sus hermanos. Les pidió que nunca abandonaran la pobreza ni el amor fraterno. Dijo: he hecho lo que me correspondía, que Cristo les enseñe lo que deben hacer. No dejó riquezas, ni castillos, ni poder. Dejó un camino. Después de su partida, tras su muerte, su tumba se convirtió en lugar de peregrinación. Los franciscanos se extendieron por todo el mundo, llevando paz, servicio, humildad, amor a los pobres. Reyes, papas y sabios escucharon su mensaje sencillo. San Francisco hoy. Hoy, siglos después, San Francisco sigue hablando. A quienes buscan una vida simple. A quienes aman la naturaleza. A quienes desean paz en un mundo violento. Su espíritu vive en cada acto de bondad silenciosa. Enseñanzas que nunca envejecen. San Francisco nos enseña que el amor vale más que el oro. La humildad vence al orgullo. La paz comienza en el corazón. Dios se encuentra en lo pequeño. Un santo para todos. No fue sacerdote, ni rey, ni erudito. Fue un hombre común que decidió amar a Dios sin reservas. Por eso su vida sigue tocando corazones. Si San Francisco pudiera hablarnos hoy, nos diría: comienza por hacer lo necesario, luego lo posible, y de pronto estarás haciendo lo imposible. El eco que no se apaga. La noche oscura del santo. En los últimos años de su vida, Francisco atravesó lo que muchos santos han llamado la noche del alma. Aunque su fe era firme, experimentó momentos de silencio interior, donde Dios parecía lejano. Francisco no se rebeló. Permaneció fiel en la oración, diciendo: aunque no te sienta, sé que estás conmigo. Esta fidelidad en la oscuridad fue uno de sus mayores actos de amor. El santo que obedeció hasta el final. Francisco ya no podía guiar directamente a la orden. Aceptó retirarse,
cediendo el liderazgo. Para él, obedecer era otra forma de morir a sí mismo. Nunca quiso ser llamado fundador ni líder. Decía, Dios es el dueño de esta obra, no yo. El testamento de San Francisco. Poco antes de morir, dictó su testamento espiritual, donde reafirmó su amor por la pobreza, los pobres y la Eucaristía. Recordó cómo el Señor lo condujo. De la riqueza a la sencillez. Del orgullo a la humildad. Del miedo al amor. Este testamento sigue siendo una guía viva para miles de personas. La pobreza como libertad. Para Francisco, la pobreza no era miseria, sino libertad total. Libre de posesiones, era rico en confianza. Decía, cuando nada poseemos, lo poseemos todo. Su ejemplo desafía incluso hoy a un mundo obsesionado con acumular. La alegría perfecta. Uno de los episodios más profundos es su enseñanza sobre la alegría perfecta. Francisco explicó que la verdadera alegría no está en el éxito, ni en los milagros, ni en el reconocimiento. La alegría perfecta consiste en ser rechazado, pasar frío, ser humillado, y aún así amar, perdonar y confiar en Dios. Francisco y la cruz. Francisco tenía una devoción intensa a la cruz de Cristo. Veía en ella el amor extremo de Dios. Decía que solo quien abraza la cruz con amor puede comprender la verdadera paz. El santo escondido. Aunque era conocido, Francisco siempre buscó pasar desapercibido. Amaba los lugares simples, el silencio y la oración escondida. Creía que Dios actúa más en lo oculto que en lo visible. La muerte como encuentro. Cuando sintió que su hora había llegado, pidió que lo pusieran desnudo sobre la tierra. Quería morir como vivió, sin nada. Sus últimas palabras fueron una oración de alabanza. Murió cantando. El impacto en la Iglesia. San Francisco renovó la Iglesia no con reformas políticas, sino con santidad vivida. Inspiró nuevas formas de vida religiosa, renovación espiritual, amor por los marginados, santos nacidos de su ejemplo. Después de él surgieron innumerables santos franciscanos. San Antonio de Padua, San Buenaventura, San Maximiliano Kolbe, todos herederos de su espíritu. Francisco en el mundo moderno. En tiempos de guerras, crisis y destrucción ambiental, Francisco es más actual que nunca. Su mensaje, paz frente a la violencia, cuidado de la creación, fraternidad universal, oración inspirada en San Francisco. Señor, haznos instrumentos de tu paz. Que donde haya odio, llevemos amor. Donde haya ofensa, perdón. Donde haya oscuridad, luz. Porque dando es como recibimos. Perdonando es como somos perdonados. Y muriendo es como nacemos a la vida eterna. Cierre contemplativo. San Francisco no fue grande por lo que tuvo, sino por a quien perteneció. Su vida sigue siendo una invitación abierta. Vivir con menos. Amar más. Confiar totalmente en Dios. Gracias por su apoyo y suscribirse a nuestro canal. Bendiciones.